¿Y qué tal si mientras los niños van saliendo, le invito a que se ponga de pie y salude a otros, dele bienvenida especial a otras personas esta mañana, Día del Señor? Sabemos que es todo un desafío para nosotros sacar espacios para compartir con otras personas, sacar un tiempo para saludarnos. Queremos que en nuestras celebraciones, las personas que ya llevan mucho tiempo aquí, nos volvamos los que dan la bienvenida a otros. Así que al final del servicio queremos invitarte a ti a que te muevas a saludar a las personas que nos están visitando hoy. Mira, muchas gracias primero al Señor y a ti que respondiste el llamado del Señor a través de un amigo, un familiar, una invitación que Dios te dio, recordándote que hay una iglesia aquí en el poblado o en otro lugar. Pero también, si tú quieres pasar un rato con nosotros, algunos estaremos en esta salita organizada para ti, para que compartamos, para que oremos juntos y conozcamos la iglesia, te conozcamos a ti y podamos servirte mejor. Entonces no lo olvides. Igual en los encuentros de edificación, un tema muy importante es que vamos a recibir personas en la medida en que se van inscribiendo. Entonces, si de pronto tú demoras tu inscripción para la otra semana, tal vez el curso que querías hoy ya esté cerrado el otro domingo. Entonces debes tener cuidado con eso, porque se cierra y ya, por más que tú quisieras estar en tal o cual curso, no lo vas a poder hacer. Entonces, aparta al final del servicio para inscribirte a los encuentros. ¿Qué tal si oramos otro momento? Pero quiero invitarte a orar en particular por las personas que están enfermas, por las personas que están sufriendo. Y sabemos que enfermedad es más que físico, ¿cierto? Hay enfermedades físicas que nos afligen, nos postran. Aquellos que han estado experimentando el COVID recientemente, recuperarse de esa enfermedad es difícil, pero hay personas que llevan años con enfermedades. No sé si sabes que dentro de nuestra iglesia hay personas que están batallando con cáncer, personas que están luchando fuertemente con enfermedades mentales y la depresión, enfermedades emocionales. Pongamos delante del Señor nuestras cargas. Esa es la razón por la que venimos también a adorar al Señor, que Él puede recibir tus cargas y las mías. Así que oremos juntos. Señor, nos ponemos delante de ti en esta hora porque sabemos que tú eres el Dios de toda misericordia, Dios de toda gracia, que miras a tu pueblo con amor y tanto así que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos salvados, también sanados, Señor. Y si en este tiempo no es la sanidad completa física, tú nos aseguras, Señor, que en la vida eterna estaremos completamente sanos. Señor, intercedemos por todos los que están sufriendo alguna enfermedad física, que llevan días, meses y hasta años batallando con enfermedades en su cuerpo. Personas que están viviendo enfermedades mentales, emocionales. Señor, que muchas veces otros que estamos sanos ni entendemos y hasta pasamos de largo, Señor. Sánanos, Señor, por favor.
ponemos delante de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, ven a orar. Haz esa obra, Señor, que hace de hombres duros y mujeres duras, insensibles, en personas misericordiosas, amorosas, dispuestas a atender y servir a otros, Señor. Este día, día del Señor, separado para adorarte, para exaltarte, veamos milagros, Señor. Veamos tu obrar en medio nuestro. Si bien es cierto, nadie puede decir, yo tengo el don de sanidad, si tenemos al que tiene todos los dones, incluido el de sanidad, y ese eres tú, Jesús. Y puedes sanarnos y liberarnos y rescatarnos, Señor. A eso hemos venido en esta hora, para alabarte con todo nuestro ser. En Cristo Jesús oramos. Amén. Yo no sé si tú conoces una persona cerca a ti que ha batallado con una enfermedad por años. Yo he conocido varias, algunas ya están en la presencia del Señor, pero algo que me ha sorprendido de mi propio corazón, y puedo imaginarme que de aquellos que no han sufrido enfermedades crónicas, es la insensibilidad. A veces pienso que las enfermedades como la depresión, aquellos que no las sufrimos, nos volvemos insensibles. Y hasta le podemos decir a la persona, pero sal ya de ahí, ¿por qué estás triste otra vez? Y al enfermo, como que sencillamente ya se nos vuelve un paisaje normal en la vida. Ah, sí, ya viene otra vez. Mencionaba en el primer servicio cómo hasta en el mundo de la medicina se ve esa realidad de la crudeza del ser humano, cuando ya volvemos una enfermedad del nombre de una persona. Ya lo hemos mencionado, ya no se dice Janet, la del tal o cual situación, sino allá la del cáncer, o allá la de la pancreatitis, allá la de la artritis, pero no se menciona ni siquiera el nombre. Qué tristeza hasta donde hemos llegado. Y no solo en el mundo de la medicina, por si usted es médico, no se sienta tan solito. Todos los seres humanos en el mundo de las profesiones y los padres tal vez es también insensibles con nuestros hijos, que no entendemos las luchas que enfrentan. ¿Qué dice el Señor cuando ve a una persona sufriendo? ¿Cómo la ve el Señor? Quienes han estado acompañándonos en esta serie de Lucas, saben que estamos en el capítulo 13. Nuestra oración es que este año lleguemos al final de este libro hermoso. Pero quiero invitarles a entrar a este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Un pasaje que Lucas registra para Teófilo, su querido amigo al que está discipulando, de una escena en la que Jesús entra a un lugar como este, a una sinagoga. Si tú no conoces la historia de cómo se originaron las sinagogas, fueron a partir del exilio del pueblo de Israel a Babilonia. Ellos tenían su templo donde iban a adorar al Señor, pero cuando les quitaron su templo, cuando les expropiaron su templo y les expropiaron sus tierras y les tocó ir a Babilonia, ellos tuvieron que empezar a reunirse en pequeñas comunidades para estudiar la palabra, para escuchar la palabra y para adorar al Señor. En esos contextos es que se generan las sinagogas. Precisamente Jesús cada sábado, porque ellos se reunían los sábados, era un mandato del Señor, se reunían en la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Jesús no perdía oportunidad para congregarse presencialmente a la sinagoga de turno. Siempre que llegaba el sábado podrías encontrarte a Jesús asistiendo a la sinagoga. En la oportunidad que vamos a leer el día de hoy, Jesús está enseñando en la sinagoga. Y siempre que Jesús enseña, desata un sinnúmero de situaciones. Es la que quiero que estudiemos el día de hoy en Lucas capítulo 13, versos 10 al 17. Abre tu Biblia, préndela, subráyala. Seguro hay Biblias que puedes subrayar electrónicamente. Nuestro deseo es que al estudiar la palabra podamos digerirla para poder aplicarla bien. No para decir solamente, ya entendí, sino ya entendí, ¿qué me llama el Señor a hacer? Entonces, Lucas capítulo 13, versos 10 al 17. Dice así:
Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Esa es la palabra del Señor para nuestra iglesia, el Redil del Poblado en este día. Y de entrada, solo piensa por un momento, ¿qué te llamó la atención del pasaje? ¿Qué te conectó ahí con el pasaje? Hay varias escenas en este pasaje. La primera, Jesús enseñando. Y aparece la mujer y la llama y la sana. La segunda, el jefe de los que escribas y fariseos, y empieza a decir, aquí no se debe hacer esto en sábado, se debe hacer cualquier día de la semana menos hoy. Después Jesús increpa a ese hombre y a los demás y les dice: hipócritas, ustedes atienden mejor a sus animalitos que a los seres humanos. Y finalmente, ellos quedan humillados y los demás se maravillan de quién es Jesús. Qué interesante pasaje, ¿no les parece? Quiero que vayamos precisamente por esas secciones. Para que lo tengas en tu mente, lo primero que narra aquí es la sanidad, una sanidad en medio de la enseñanza que se está dando allí en esa sinagoga. En segundo lugar, el problema de este hombre que cuestiona la actuación de Jesús en el sábado, en el día de reposo. Y en tercer lugar, a Jesús cuestionando a este hombre por su interpretación del día de reposo y por su falta de misericordia con las personas. Para terminar adorando al Señor, todos excepto aquellos que salieron humillados. Bueno, esta sanidad. Imagínate que Jesús está predicando. No sabemos qué Él está predicando. En la sinagoga se reunían para escuchar la palabra de Dios. Jesús ya lo había hecho. Si tú has leído, por ejemplo, al inicio de Lucas, cuando Jesús se sienta en la cátedra de Moisés, está sentado en una sinagoga y está predicando, leyendo un texto bíblico que dice que hoy se ha cumplido esta palabra aquí, el día del Señor ha llegado, porque el Señor me ha ungido para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. En el contexto de la sinagoga se han levantado demonios, si ustedes han leído en Lucas también. Está ahí el Señor predicando y un hombre que está poseído aparece y el Señor lo libera. En los evangelios aparece también un hombre que tiene una mano seca en una sinagoga y Jesús viene y lo sana. Me llama mucho la atención que Jesús está predicando acá. Y en medio de esa predicación, una mujer encorvada. Imagínense cómo sería esa mujer que solamente miraba al piso, quizás sus pies, un poco adelante, pero nunca miraba a la gente de frente. Y tampoco miraba al Señor, queriendo adorar al Señor así como lo hacemos muchos de nosotros, siempre encorvada. Qué duro esta enfermedad, ¿no les parece? Quienes hemos tenido problemas de espaldas,
Yo pues recientemente estoy ya casi estrenando mis 50 y uno empieza a estrenar dolores. La espalda es una de ellas. Yo no me imagino 18 años con dolor. Y Jesús lo que hace cuando ve a esa mujer es llamarla. Estoy muy convencido que Jesús lo hace por un amor y una misericordia que tiene con esa mujer. Y Lucas registra que el problema de esa mujer en su enfermedad tiene un origen espiritual. Y si leíste conmigo, esa enfermedad tenía que ver porque Satanás, dice ahí, al principio dice que un demonio la tenía ahí como encadenada. Luego registra que Satanás tenía atada durante 18 largos años a esta mujer. Y Jesús mira a esa mujer, la llama y hace algo que para estos judíos, fariseos dentro de la sinagoga que quieren tener todo organizadito y cuadradito, les rompe la cabeza. No solamente le dice quedas libre, sino que la toca. En los rituales judíos, una persona que estuviera en la sinagoga no podía tocar nada inmundo. Del templo, pues, no podía tocar nada inmundo. Esa persona quedaba automáticamente inmunda. Las personas con lepra las tenían lejos de la ciudad. De hecho, las mujeres en su uso periódico tenían que apartarse de la ciudad por unos días porque no podían tocarlas para que ellos no quedaran también inmundos. Y Jesús a esta mujer no solamente le dice quedas libre, sino que la toca. Ustedes se imaginan el toque de Jesús a esta mujer encorvada. ¿Cómo se habrá sentido esta mujer? No solamente el poder de Dios para liberarla físicamente, sino la dignidad que le da a una mujer en una sinagoga donde solo hay hombres. Eso en primer lugar, como la misericordia del Señor se ve aquí. Una misericordia que le da libertad, y libertad física de un origen espiritual demoníaco. No se nos dice nada más. Y no vamos a entrar en detalles si es que todas las enfermedades tienen origen demoníaco o no. Pero este caso sí. Otro elemento interesante en este tema es que la mujer ese día se levantó, como todos los días, quizás con la dificultad de estar encorvada, pero ¿saben qué? No decidió quedarse en casa porque transmitían por YouTube la predicación, sino que quería ir y presencialmente adorar a Dios. Quería estar, así no la dejaran acercarse a ese séquito masculino allí. Quería estar adorando a su Dios y glorificándolo. Ella no había pedido, por lo menos verbalmente aquí en este pasaje, que Dios la sanara. Tal vez después de 18 años de ver el golpe de la enfermedad, uno empieza a decir, bueno, tengo que convivir con esto. Y es tan interesante que Jesús la mira y la llama cuando ni siquiera ella había pedido ser sanada. ¡Qué misericordia la del Señor! Que tal vez tú hoy vienes por algo diferente, aún tú joven vienes por una chica, qué sé yo, tú vienes porque tu papá te obligó a venir, o tú vienes porque tu esposa no te va a dar almuerzo si no vienes a la iglesia, o por cualquier otra razón que tú vengas. Y el Señor decide extenderte misericordia y te dice, tú eres libre, tú eres sano. Qué momento tan hermoso. Quizás por eso esta mujer termina adorando al Señor y lo alaba y lo exalta, ya no encorvada, sino mirándolo a los ojos y diciendo,
alabo a mi Dios. ¿Recuerdas el Salmo 103? Tal vez pudo haber llegado a su mente. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él es quien sana todas tus dolencias. Y quizás la escena, hasta ahí uno diría: Lucas, por favor, termina ahí la escena. No la dañes, Lucas. Pero Lucas muestra una realidad que no solamente le pasa a los dirigentes religiosos de esa época, yo creo que le pasa a muchos cristianos hoy en día, pastores. Y es el cuestionamiento al obrar de Dios. Como que el Señor se sale de nuestro parámetro. Dios tiene que obrar de esta manera, de esta manera, de esta manera y de esta manera. Si Dios se sale de ahí, momento. Eso es lo que ocurre en el pasaje. El hombre que se levanta con genuinas, buenas intenciones y honestas, pero equivocado completamente, se levanta y ni siquiera mira a Jesús, porque yo estoy convencido que este hombre sabía que Jesús cuestionó tan fuertemente a estos fariseos, que tal vez pensó: yo no le digo nada a Jesús. Yo prefiero decirle a la multitud, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y le dice a la multitud, pero no se lo dice como alguien que quiere clarificar por amor. Indignado, dice el texto. Estaba indignado, molesto. Porque de entrada quiero decirte que mucho de la religiosidad y el legalismo se indigna por cosas superficiales. Mira a la gente y le dice: tienen 6 días. En esos 6 días vengan a que los sanen. Pero el sábado no me lo toquen. El sábado no me lo toquen. Deja ver una situación que es tan importante explicarla hoy. El Señor en 6 días hizo este mundo y el universo. Y el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. En Éxodo 20, el Señor da los mandamientos, los 10 mandamientos que tal vez tú recuerdas. No comienza por amarás al Señor sobre todas las cosas, no lo olvides. Pero uno de esos mandamientos dice, leámoslo por favor en Éxodo 20, capítulo 20, verso 8. Dice así: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Y una actualización que hace Isaías en el capítulo 58. Si tienes tu Biblia rápido ahí, búscala. Isaías 58 menciona en el verso 13: si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas el sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Qué pasa acá? Este líder que toma la palabra está haciendo uso honesto de su creencia de que en el sábado no se debe hacer absolutamente nada sino excepto las leyes que ellos añadieron a ese día. ¿Cuáles? Tal vez tú no las conoces.
algunos de ellos escribieron en sus libros para entender las leyes del Señor, bueno, ¿cuánto debe caminar un judío para cumplir el sábado? Quizás discuten estos hombres, los grandes cerebros de Israel, y dicen, no, 2 kilómetros. El que pase de los 2 kilómetros ya está pecando. Y así empiezan a legislar al punto en que la gente sabía que ese día no podían ni siquiera caminar después de 2 kilómetros, no podían salir de la ciudad, no podían. El no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Este hombre se para genuinamente equivocado a decir, es que eso no se puede hacer. Vengan 6 días. Es más, si faltan unas horas y ya la puede sanar Jesús. Antecitos no, pero en unas horas sí, faltan 3 horas para que se acabe el sábado. Ahí sí entonces sánela. El problema no era la sanidad, sino el quebrantar el sábado. Pero ¿saben qué? Para nosotros es tan difícil este tema y nos resuena tan lejano, porque en el otro lado del péndulo nosotros decimos, bueno, el día del Señor, que hasta algunos lo pelean diciendo, tiene que ser el sábado porque es el sábado. Yo recuerdo una persona que vino a esta iglesia y me dijo, me voy de la iglesia porque no guardamos el sábado. Y yo le dije a la persona, bueno, pero tú no trabajas el sábado y tu empresa también abre el sábado. Ah, sí, pero un día Dios me va a ayudar a guardarlo. Ok. Pero saben que nosotros, cristianos que guardamos el domingo porque honramos la resurrección de nuestro Señor Jesús y por eso decidimos el primer día de la semana, que es el domingo, dárselo al Señor como el día en que nos congregamos presencialmente, por muchas razones para adorarlo, pero es en ese contexto en que Dios también puede sanar. Nadie en esta sede, en esta casa puede decir, yo tengo el don de sanidad, pero sí podemos juntos pedirle a aquel que tiene todos los dones y que venga y sane nuestras vidas. Bueno, tal vez estamos al otro lado de la orilla, hermanos, en el que el día del Señor se vuelve más bien horita y media allí en la iglesia, espere, lleguemos a que se acabe la alabanza, salgamos antes de que se acabe la predicación. Pero está llena de centro comercial, llena de Netflix, llena de entretenimiento, llena de paseos, llena de miles de cosas, excepto guardar el día como el Señor nos dijo que era nuestra delicia, el día para descansar. ¿Saben cuál es el propósito del Señor para el día de reposo? Decirte y decirme, no somos máquinas. Decirte y decirme, no somos esclavos, que trabajamos solamente y trabajamos y trabajamos y trabajamos. Hay un día en el que podemos respirar y sentir que estamos vivos. Un día en el que podemos decir, Señor, gracias porque estas cadenas tú las quitaste. Gracias porque dependemos de ti, Señor. Quienes aquí podemos ver que en nuestra historia Dios nos ha sanado y liberado. Todos los días son del Señor, estoy de acuerdo, todos los días son del Señor. No existe ni siquiera un centímetro cuadrado de este mundo, ni un milímetro, ni una milésima de segundo de la cual Dios no pueda decir es que yo no estoy ahí. Pero sí debe haber un día, ícono, muestra para decirle a esta sociedad que nosotros no nos postramos ante el Dios trabajo, el Dios dinero, el Dios sexo, el Dios entretenimiento, sino que nos postramos ante este Dios precioso. Ahora, moviéndonos al otro lado del péndulo, ellos llegaron al extremo, como podemos llegar nosotros, a decir, ay, lo vi viendo Netflix un domingo. Lo vi pisando ese centro comercial el domingo. Porque siendo honestos, hermanos, el ser humano tiene la tendencia a ser un legalista de todo. Si no, mamás, piensen en cuando ustedes empezaron a decir, nuestros hijos se deben dormir a las 6 de la tarde. Porque es bueno, porque nos da descanso, porque
ellos necesitan rutinas. Después de un año, dígame si el día que a las 6:15 no se durmió, entras en crisis. Y así sucesivamente con el trabajo, con la iglesia, con casi todos los seres humanos tenemos esa tendencia a ser legalistas. Pero ¿saben qué pasa en este pasaje que leímos? Jesús confronta la hipocresía, que es el tercer momento. El primero era la sanidad, segundo momento el asunto del sábado y la interpretación de este hombre. El tercer momento es Jesús como los pone contra las cuerdas y lo primero que les dice, no solo a él, a los demás, hipócritas. Una manera en ese entonces para decirle a la persona, usted dice una cosa y hace otra. Usted está actuando en la vida. Usted no haría eso por usted. Si usted estuviera encorvado, no estaría diciendo, venga mañana. Y empieza Jesús a describir algo que nos alcanza a nosotros también. Las obras de misericordia también son sagradas. El hacer misericordia a otros es sagrado, es santo, el día que sea. Extenderle la mano al huérfano, a la viuda, al necesitado. Ya el profeta Miqueas lo decía. Ya se te ha dicho lo que Dios pide de ti. ¿Recuerdas el texto? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hipócritas. ¿Por qué les dice hipócritas? Y empieza a describir una realidad que nos alcanza al día de hoy, como me lo decía un hermano en el primer servicio. ¿Acaso tú no desatas el buey o el burro en el día de descanso, en el día del Señor, para que ese animalito que no ha tomado agua, tome agua? Por cierto, voy a tomar agüita yo también. Soltaron un segundo a este animalito. Porque la verdad es que hay misericordia para esos animales sedientos. Tener que soltarlos por un momento para que vayan, tomen agua y regresen. Y a esta mujer, hija de Abraham, de entrada queriendo decirles, ella es hija de la fe. Ella no es hija por linaje, que su abuelo, que su tatarabuelo es de los levitas. No, ella es hija de Abraham, hija de la fe. Debe ser desatada. No debe ser liberada entonces. La verdad sea dicha, en esta cultura nosotros amamos más los animales que las personas. ¿Cuánto inviertes tú en un animalito? Yo recuerdo una amiga en el seminario, ella es de Suiza, su esposo es casado con boyacense, es boyacense, una unión muy bonita. Viven en Costa Rica, sí, ambos del campo de vacas, pero pues ella alemán suizo, el boyacense. Y recuerdo que un día me contaba, se llama Nadia, cómo le chocó tanto un familiar que tenía un gatico y el gatico como que se dañó unas paticas y todo, y tuvo que llevarlo al médico a atenderlo, a ver qué pasaba, y lo tuvieron ahí. El veterinario le dice, tiene que quedar hospitalizado el gatico, y la cuenta llegó a $20,000. Y me dice, me acuerdo en ese entonces, ¿cuánto era ahora? Llorando, diciendo, y no está dispuesta a ayudarle a las personas necesitadas acá. Y el Señor nos llama a arrepentirnos, porque
Porque Él nos llama todo el tiempo a arrepentirnos y confiar en Él. Es a reconocer nuestra hipocresía, hermanos. Es a reconocer que muchas veces el otro se nos volvió paisaje. Y no importa si está doliente, si está enfermo. Yo recuerdo también a Luz Day ha sufrido muchos dolores. El último fue su rodilla que la operaron. Si la ven corriendo todavía no, pero andando rápido es porque ya la operaron. Pero recuerdo de sus convalecencias, en una de esas me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo ya entiendo el dolor de los demás. Y ya todo el tiempo estoy pensando por aquella persona que dice estoy enferma, por aquella persona que dice estoy pendiente de una cirugía, por aquella persona que le duele, pero quiero decirte, hermano y hermana, amigo que nos estás escuchando, la misericordia del Señor es central en su pueblo. Tanto como que al inicio el Señor conecta palabra con misericordia. Y ya hablaré de eso. Pero en este caso el Señor confronta la hipocresía que hay de nosotros si realmente ponerle a los demás cargas y ponerles, decir, tú no estás cumpliendo, pero ay Señor, ten misericordia de mí que no he podido cumplir, pero tú no estás cumpliendo, pero ten misericordia de mí Señor que no he podido cumplir. Y podemos hacer de todo esto un cristianismo legalista. ¿Dónde se ve, por ejemplo, cuando tú estudias la palabra, estudias los padres de la iglesia, la reforma, tienes la oportunidad de estudiar, y esto se lo digo a jóvenes que están apenas entendiendo las escrituras y apenas estudiando libros que tal vez por años estaban ahí, pero apenas se desempolvaron, y tú empiezas a ver esas doctrinas y empiezas a entender la palabra y dices, wow, mira esta belleza, pero ¿sabes qué pasa? Tu corazón está árido y seco de misericordia, frío y duro, tanto como para decir a una mujer enferma, ven mañana, hoy no se te puede sanar. Ven mañana. Que el Señor nos ayude en esta confrontación a recordar que el que estuvo en esa sinagoga es en quien en sí mismo se dice, yo soy el Señor del sábado. Jesús estaba mostrando lo que es el principio real del día de reposo. Ese día es para romper las cadenas. Ahora, el autor de Hebreos nos dice que ya entramos en su reposo. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús resucitó, aquellos que se entregan a Él entran en su reposo. Y todos los días son los días del Señor. Es ese Jesús que viene hoy a decirte a ti y decirme a mí, quedas libre. Quedas libre. Así como al principio se mencionó que era un demonio que la tenía atada a esa enfermedad, así como Jesús muestra esa radiografía que es el mismo Satanás que la tenía durante 18 largos años atada, es el mismo Señor que muestra su poder, así como tú quitarías sencillamente el lazo de un caballo para que vaya y tome agua, el Señor hace así con esa enfermedad. Ya, quedas libre. Y Él lo sigue haciendo hoy en día. Tal vez las enfermedades no sean así de dramáticas externamente, puede que sí, pero hay enfermedades emocionales. ¿Tú no te has dado cuenta hoy en día, después de la pandemia, tanta depresión que ha llegado? Tantos problemas aún psicológicos que Dios quiere sanar. El final de esta historia es interesante porque mientras estos hombres terminan humillados, infortunadamente una humillación que no les sirvió para el arrepentimiento. Ahí es donde nos damos cuenta que es don de Dios. Estos hombres quedaron humillados.
avergonzados, dicen otras versiones, pero esa vergüenza y esa humillación no les sirvió para reconocer que estaban frente a Dios mismo. Y siguen su curso para tratar de buscarle la caída a Jesús y matarlo. Pero el pueblo se alegró con la mujer que fue sanada. Salieron todos adorando al Señor, alabando a este gran Dios que tiene una misericordia tan grande que mira a una mujer enferma, que mira a una persona necesitada y la levanta de ahí y la sana, porque solo Él tiene ese poder. Fíjate que la religión no tiene ese poder. Fíjate que el legalismo y querer encuadrar todo a toda hora no tiene ese poder. Dios es el que tiene ese poder. Se lo ha otorgado a su amado Hijo Jesucristo. Por eso quiero invitarte a estas 3 reflexiones. Seguramente hay más. Seguramente en tu corazón hay más. La primera es que la palabra del Señor siempre esté acompañada de misericordia. Nunca separes esa realidad. La palabra del Señor debe estar siempre acompañada de misericordia. No, de nada sirve memorizarte tantas cosas, aprenderte tantos libros y decir yo conozco toda la teología. Si eso no te mueve a amar a tu prójimo, a tener misericordia por el enfermo, el necesitado, el huérfano, la viuda en esta ciudad, aquí en el poblado. Si eso que aprendes tanto no te conduce a la misericordia, yo te quiero decir que de nada sirve. Pero tampoco salir corriendo a ONGs y decir vamos a darle comida a los hambrientos, vamos a atenderlos, pero nada de información bíblica. Ambas tienen que ir acompañadas. Son siameses. Segunda reflexión es que necesitas arrepentirte de tu hipocresía, como yo. Tú haces acepción de personas. Y tú miras a otros con recelo y dices, no, yo no me acerco, yo prefiero quedarme aquí en este pedacito, estas personas me pueden contaminar. Necesitas arrepentirte. Si tú eres de los que legisla para otros y exiges y pones cargas, ya la palabra del Señor es clara, pero pones más y pones más y pones más, pero para ti que te miren con benevolencia necesitas arrepentirte. Arrepentirnos de maltratar el día del Señor. De convertirlo un día para, como decía Isaías 58, negocios, entretención, distracción. Pero no un día para romper esas cadenas que tú y yo tenemos. Un día, imagínate, para abrir la casa e invitar a otros y ser hospedador y hospedar a otras personas y visitar a otros, a los enfermos, a los necesitados, acompañar a otros que están pasándola mal. ¿Sabías que hay personas que viven en profunda soledad y que les cuesta llamar a otro? ¿Sabes que hay personas que al terminar este servicio necesitan una palabra de oración, de extenderle misericordia al otro, de amarlo? Señor nos guarde de tomar ligeramente el día de reposo. Para ellos un legalismo, para nosotros un libertinaje. Pero igual caemos fuera de lo que es el plan de Dios para el día que Él destinó. Lo guardáramos para Él, sabiendo que todos los días son del Señor. Lo último es que Jesús es el Señor del sábado. Él es nuestro descanso. Y quienes vengan hoy a su presencia
Él tiene el poder para quitar el yugo que sea. Tan fácil como te decía que tiene el poder para quitar el yugo a un animalito e ir y tomar agua, tiene el poder para quitarte ese yugo que te atormenta, que puede ser aún que sea de origen satánico. Tiene el poder para liberarte y por su gran misericordia hoy te mira y te dice, sé libre. Sé libre en el nombre de Jesús, sé libre en el nombre de Jesús por la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección, sé libre. A todos aquellos que hemos recibido tal misericordia, ¿qué podemos decir hoy, Señor? Gracias porque me sanaste, me liberaste, me rescataste. Yo uno de los primeros en decir, Señor, gracias, porque tú cada vez sanas mi mente que se pierde, mi mente que se va siempre por tantos lugares y tú vienes nuevamente a guardarla en la paz de Cristo. Señor, gracias por esa misericordia. Quiero extenderla a otros. Te haga extraño que esta semana el Señor ponga personas alrededor tuyo para que tú, que has recibido esa misericordia del Señor, que has recibido ese amor inagotable de Dios, se lo extiendas a esas personas que tal vez tú crees que no lo merecen o deberían ir el domingo a la iglesia para que el pastor le ore o deberían ir a un encuentro de edificación. No, tú mismo, tú misma aún al terminar este servicio tienes esa autoridad de parte del Señor para extender su misericordia. No la retengas, no la retengas. Por favor, déjala pasar y mover. Así como Él te la extiende a ti hoy con tanta libertad. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y allí te respondas al Señor. Lo que Él mismo te está pidiendo, otorgando desde este texto de la palabra. En este día, hoy has venido con una carga pesada en tu corazón o en tu cuerpo. En este día conoces que ya no puedes más con esa lucha espiritual, mental, emocional, física. Sientes como que ese yugo es tan fuerte que te tiene encorvado, encorvada. Hoy escucha la voz del Señor del día de descanso diciéndote, descansa, sé libre. Porque en su libertad, aunque continuara esta enfermedad o esta lucha, Él te va a dar la fuerza para enfrentarlo con gozo y con paz. Pero si en su providencia hoy, Señor, te regala esa libertad, no te calles, alábalo, adóralo, exáltalo. Únete a los muchos en la historia de la iglesia, a los muchos en este tiempo que podemos decir, Señor, gracias por liberarme. Gracias porque esas palabras soberanas han venido a sacar las garras de Satanás del corazón, de la mente, del cuerpo. Gracias, Señor, porque tu plan maravilloso y perfecto
del día de reposo en el que vivimos, porque tú al séptimo día descansaste y en ese día vivimos nosotros, Señor, por Cristo. Que nos da la bendición del descanso para adorarte. Señor, que las cargas que nos quitas tú, nos muevan a adorarte y bendecirte, Señor, y ser adoradores en espíritu y en verdad. Que nos muevan a ser misericordiosos con otros, Señor, y no verlos con la lupa del legalismo. Podamos dar la misericordia con la que nos has amado, Señor. Por eso terminamos en esta hora cantando. Nos hiciste libres, Señor. Nos has dado libertad. De quienes das libertad. Salimos de este lugar para extender misericordia, para dar descanso al que está afligido y cargado, Señor, para liberar las cadenas de opresión, para defender al huérfano, a la viuda, al enfermo, al que está solo, al deprimido, al angustiado por las deudas, Señor. Que tu iglesia se mueva hoy en el poder de tu Espíritu para extender misericordia, Señor. Y gracias, una vez más, gracias, Señor, por un lugar como este en el que tu palabra y la misericordia se besan y se encuentran para exaltar tu nombre.